Bienvenidos a Agenda Económica, son las 8 de la mañana con un minuto, estamos iniciando nuestra edición de este día martes 5 de octubre. Gracias por acompañarnos a esta hora, 30 minutos con informaciones del mundo de los negocios, de la economía, de las finanzas. Partimos como siempre con nuestro resumen de noticias y un adelanto de lo que veremos en la edición del día de hoy. Comenzamos hablando y actualizando la información además respecto al trámite de la ley corta de pensiones que está en el Congreso, la Cámara de Diputados en particular. La Comisión de Hacienda ayer comenzó a revisar en detalle este proyecto que ya fue despachado desde la Comisión de Trabajo y el gobierno ha sido bien claro ayer respecto a lo que significan los cambios que han introducido los diputados hasta el momento para este proyecto de ley. Estaría desfinanciado este proyecto en cerca de 1.600 millones de dólares una vez que esté plenamente en régimen esta iniciativa, fundamentalmente porque se han hecho modificaciones relevantes. Por ejemplo, se aumentó el monto de la pensión básica solidaria respecto a los 179.000 pesos que propuso el gobierno hasta 210.000 pesos. Hay cambios también respecto al universo de beneficiarios. El gobierno propone llegar al 80% de la población más vulnerable. La oposición en sus indicaciones pretende llegar a un 85%. Se adelanta también el inicio del beneficio para las mujeres, no a los 65 años, sino a los 60 años. En fin, son varios cambios que significan mayor gasto, por supuesto, y que en el gobierno dicen que no alcanza con la propuesta que planteó el Ejecutivo a través de la vía de exenciones del término o modificación de ciertas exenciones. ¿Qué dicen en la oposición? Que este es el momento para discutirlo, ya que está el proyecto amarrado precisamente a la recaudación fiscal necesaria. Vamos a conversar del tema también en unos minutos aquí en Agenda Económica. Por otro lado, en materia de negocios, la industria de casinos se está moviendo y con fuerza después de un 2020 que fue terrorífico para la empresa Enjoy. Parece haber luz al final del túnel porque ayer se conocieron detalles del avance en las negociaciones para fusionarse con otra empresa de casinos, con Dreams. De esta forma se generaría un gigante de la industria de casinos a nivel nacional que tendría un importante rol y con cierta claridad ya respecto a cómo quedaría estructurada esta nueva empresa. Un 64% de la nueva compañía estaría en manos de Dreams, mientras que el 36% restante quedaría en manos de Enjoy, empresa que está, sabemos, en un momento financiero sumamente complejo, con un nivel de deuda muy alto después de lo que significó la pandemia, el cierre de las operaciones de los casinos, además de una situación financiera que ya venía deteriorada en años anteriores, pues bien, la dejó en una situación de incumplimiento financiero bien relevante. Y es por eso que esta noticia le da viabilidad a una empresa que tiene importantes operaciones a nivel nacional. Vamos a estar revisando también más detalles en unos minutos aquí en Agenda Económica. Por otro lado, en el contexto de la discusión sobre un cuarto retiro de fondos previsionales, los números respecto al rendimiento de los multifondos dan luces también sobre cuál podría ser el impacto que tendría un cuarto retiro para un deteriorado fondo E, que tuvo una caída histórica en el mes de septiembre, 4,35%. Eso perdió el fondo E, el más conservador, el que supuestamente debería tener menos riesgo, impactado fundamentalmente por la incertidumbre que se ha generado a raíz de los retiros, el alza en las tasas de interés y el efecto en el mercado que ha impactado fundamentalmente a los instrumentos en los que invierte precisamente el fondo E. De hecho, en los últimos 12 meses ya ha caído más de 12% la rentabilidad de este fondo. Hay preocupación, por supuesto, fundamentalmente porque aquellos que están más cerca de jubilar o que ya están jubilados tienen su fondo fundamentalmente en el fondo E. Sus ahorros están invertidos allí. El impacto es duro y es difícil de que se detenga este proceso de deterioro si es que avanzan más retiros como así parecieran plantearlo algunos parlamentarios. Ayer ustedes seguramente lo notaron y sufrieron también las consecuencias de la caída que se extendió por cerca de 7 horas a nivel mundial de distintas redes sociales de la matriz Facebook. Entre ellas se cayó WhatsApp, también Instagram, por cierto, la red social. Bueno, el impacto ha sido notorio. Primero, para la misma compañía, que vio caer sus acciones en más de 5% y de esa forma entonces la fortuna de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, se vio deteriorada en 7.000 millones de dólares. Por algunos momentos dejaba de pertenecer a la élite de los grupos del top 5, digamos, de los más ricos del mundo. Una anécdota, sin duda, pensando en la fortuna que tiene Mark Zuckerberg, pero es el reflejo también del impacto que tuvo la caída, que todavía está en investigación porque habían antecedentes respecto a eventuales hackeos de algunos datos privados de usuarios de Facebook.
pero tuvo un efecto también para las empresas. Acá en Chile, por ejemplo, en el contexto del Cyber Day, las caídas de las redes sociales fueron un asunto relevante y de impacto también. Cerca de un 30% de las empresas, dice ACET, podrían haberse visto perjudicadas por esta caída de las redes sociales. Vamos a estar analizando también más detalles de este hecho que, por supuesto, dio la vuelta al mundo en el día de ayer. Por último, revisemos detalles de los mercados, cómo cerraron ayer las bolsas más importantes y los números para comenzar este día. Lo que vemos a continuación en la siguiente gráfica. A esta hora, 8,6 minutos, el Eurostock está subiendo 0,77% en un día algo más optimista que el lunes. 0,65% es el alza de la bolsa de Londres. Frankfurt a esta hora está subiendo 0,3% y el Nikkei japonés cerró el día con una caída de 2,19%, ratificando las pérdidas que ya había insinuado la semana pasada el indicador japonés. Ayer el IPSA cayó 1,94%, llegó a su menor valor en 2 meses el indicador santiaguino. El Dow Jones también cayó, menos eso sí, 0,94%, y el dólar cerró en 805 pesos con una variación al alza de 0,25%, ratifica su posición sobre los 800 pesos la moneda norteamericana acá en nuestro país. Bien, partamos revisando detalles entonces de este hecho que ha generado bastante noticia y ruido dentro del mercado de la industria de casinos fundamentalmente. Hablamos de los pasos que está dando Enjoy junto a la empresa de casinos Dreams para poder avanzar hacia una fusión, una intención que ya habían manifestado en febrero pasado, cuando se dieron a conocer precisamente los avances para esta fusión que dejaría a este nuevo actor como el gran dominante dentro de la industria de casinos a nivel nacional. Ayer se conocieron detalles a través de un hecho esencial que enviaron ambas empresas a la CMF de la estructura que tendría esta nueva empresa. Un 64% de la nueva compañía quedaría en manos de Dreams, mientras que el 36% restante quedaría en manos de la empresa Enjoy. De esta forma, entonces, se avanza en este proceso que comenzó en febrero pasado para poder llevar adelante esta fusión que le dé viabilidad en definitiva a Enjoy, que recordemos está en serios problemas desde el año pasado, cuando los acreedores de Enjoy empezaron a generar las condiciones para que esta empresa fuera reestructurándose y de esa forma darle viabilidad. Este acuerdo se concreta de esta manera entonces con estos pasos. Faltan algunos todavía para que sea realidad, pero de todas maneras el mercado ya ve con buenos ojos esta posibilidad para Enjoy fundamentalmente. Sus acciones subieron más de 4% el día de ayer y de esta manera se le da viabilidad a un gigante de los casinos. Sun Dreams opera los casinos Monticello, Iquique, Temuco, Valdivia, también Puerto Varas. Enjoy, por su parte, tiene las operaciones de los casinos de Pucón, de Coquimbo, también de Viña del Mar. Son algunas de las operaciones que tienen y que de esta forma entonces juntas se generarían un enorme actor dentro de la industria de casinos, no solo acá en Chile, sino también a nivel regional. Bueno, ya les contábamos que el cuarto retiro sigue avanzando y se mueven las piezas en el tablero político del Senado para poder generar los apoyos necesarios. Ya varios senadores de oposición habían manifestado su rechazo a esta iniciativa, lo que le quitaba piso para alcanzar el quórum que se necesita en la Cámara Alta. Sin embargo, de a poco va cambiando el panorama y senadores que antes decían que estaban en contra, ahora se declaran en estado de reflexión. De esa manera se van generando los apoyos, tratando de cuadrar los votos para que esta iniciativa que se define esta semana siga adelante. Escuchemos y vamos a revisar detalles en la siguiente nota sobre cuál es el futuro para el proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales. El cuarto retiro de fondos previsionales continúa su ruta por el Congreso Nacional. Esta semana los senadores de la Comisión de Constitución deberán revisar el proyecto que ya fue aprobado en la sala de la Cámara de Diputados con 94 votos a favor. A esta sesión se han invitado a distintas autoridades del gobierno del presidente Sebastián Piñera para que expongan su punto de vista. Con posterioridad vamos a celebrar una serie de sesiones donde vamos a escuchar a la Comisión del Mercado Financiero, al Banco Central, Asociación de FP, compañías de seguro. Tenemos que definir si además se van a escuchar a otros organismos de la sociedad civil. Aquí nuevamente tendremos que hacer un análisis muy severo y exhaustivo de los impactos que tiene esta medida.
una serie de sesiones de la Comisión de Constitución que se extenderían por lo menos por unas 2 semanas. Además, se debe considerar que en octubre el Senado cuenta con una semana distrital, por lo que algunos parlamentarios prefieren no estimar fechas. La comisión tendrá que tomarse el tiempo que sea necesario y que sea prudente para ver todo lo que significa, todo lo que implica una nueva medida de este tipo. Así es que creo que no nos pondremos ningún plazo en particular. La votación en sala podría ocurrir entonces entre la última semana de octubre y la 1 de noviembre. Para aprobar el proyecto se necesita un quórum de 3/5, es decir, se requieren 26 votos a favor. Por ahora, y al igual como ocurrió en la Cámara de Diputados, aún no se tiene claridad de si estarían o no los apoyos, pero ya comienzan las definiciones. Sabemos que aún hay chilenas y chilenos que tienen necesidades, que están endeudados. Pero a estas alturas el principal problema es el gobierno, que sigue defendiendo el sistema de las AFP. En este contexto, por cierto, me abro al debate de un cuarto retiro. La semana pasada fue bien movida con todo lo que ocurrió con el candidato Sichel a propósito de los retiros de los fondos de pensiones. Yo creo que eso cambia un poco el escenario. De no contar con los votos necesarios para la aprobación, el futuro del proyecto se definiría en una comisión mixta. Se necesitan 26 votos a favor de senadores y senadoras en ejercicio. Si no se alcanza ese número de votos, se tendrá que constituir una comisión mixta con los diputados con el objeto de poder resolver las diferencias que existen entre el Senado y la Cámara. La comisión mixta estará integrada, en el caso del Senado, por los integrantes de la Comisión de Constitución, y la Cámara de Diputados tendrá que designar a sus representantes. De esta forma, la votación final del proyecto del cuarto retiro podría ocurrir muy cerca de las elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que podría generar aún más presión y división en la sala del Senado. Bueno, y mientras avanza este proyecto y las negociaciones en el Senado, la Comisión para el Mercado Financiero ha puesto una luz de alerta en particular respecto a lo que ocurre con las rentas vitalicias y que forma parte más bien de este proyecto de cuarto retiro, y lo que busca es permitir un adelanto también para aquellos jubilados que están bajo esta modalidad. Se conoció una minuta de la Comisión de Mercado Financiero que da una magnitud precisamente al impacto que podría tener este retiro de rentas vitalicias si es que efectivamente se concreta el avance. Asegura esta minuta que pondría en riesgo la solvencia de las compañías de seguros y por tanto el pago de pensiones, no solo de aquellos que soliciten la renta vitalicia, sino de todos los jubilados que están acogidos a este retiro. Lo anterior se produce porque la iniciativa mencionada, dice esta minuta, afectaría severamente el patrimonio de las compañías de seguro. Es posible, dice la minuta, que las compañías experimenten una pérdida que va desde el 30 al 60% de su patrimonio y quedarían bajo el mínimo de capital regulatorio, es decir, incumpliendo la norma y por ende con riesgo de no poder seguir adelante. Advierte además que con estos datos y en ese contexto se podría exponer el sistema financiero chileno a una de las peores crisis desde la década de los 80. La advertencia de la Comisión en momentos en que se define esta iniciativa. Bien, vamos a avanzar con otro tema para ver qué es lo que ocurrió ayer en respecto a Facebook y a distintas de las redes sociales que forman parte de este enorme conglomerado a nivel mundial. WhatsApp, Instagram, la misma red social Facebook fueron algunas de las afectadas por un apagón que se extendió cerca de 7 horas a nivel mundial. La caída de redes sociales que seguramente ustedes constataron ayer en un momento en que tuvimos que volver a otras formas de comunicación más antiguas, ¿no? Como sencillamente llamar por teléfono, usar mensajes de texto u otras para poder conectarnos. Bueno, esto tuvo repercusiones, por cierto. Las acciones de Facebook bajaron 5%. Mark Zuckerberg perdió cerca de $7.000 millones en valor bursátil, se entiende. Y de esa forma entonces el impacto y la dimensión que tenía esta caída afectaba también, por supuesto, al comercio, no solo a nivel global respecto a aquel relacionado con estas redes, sino también acá en Chile. De hecho, había una estimación de la Asociación de Emprendedores de la ASECH respecto a que el 30% de las pymes afectadas se podían entonces ver perjudicadas por esta caída, en el contexto además del desarrollo del Cyber Day acá en nuestro país. Era un impacto bien relevante el que podía significar esta caída de redes sociales a nivel global, para darle una dimensión también a lo que significaba la dependencia de estas redes. En la práctica,
tiene efectos muy concretos más allá de lo anecdótico. De esta forma, entonces, Facebook está atravesando por un momento bien complejo, porque el día de hoy Mark Zuckerberg tendrá que ir hasta el Capitolio a dar explicaciones también respecto a las investigaciones que se están llevando adelante en Estados Unidos, no por este tema, por supuesto, sino por otros relacionados al modelo de negocios de la compañía y a la forma en la que se abordan distintos temas relacionados, por ejemplo, a la libertad de expresión, al impacto que tiene la red social también desde el punto de vista de la libertad de expresión, de la democracia, en el contexto del asalto al Capitolio. Hay una investigación adelante que afecta también a la compañía, y justo cuando además se ha conocido el testimonio de una exfuncionaria de Facebook que dio a conocer antecedentes bien relevantes respecto a cómo se manejan una serie de temas muy sensibles al interior de la empresa. Por ejemplo, la forma en la que las redes sociales impactan a los adolescentes o el efecto que generan desde el punto de vista de convivencia social. Esta exfuncionaria ha dado a conocer algunos antecedentes bien relevantes sobre esta materia que ponen nuevamente en aprietos a la compañía de Mark Zuckerberg. 8:17, momento de ir a una pausa. Al regreso vamos a estar analizando detalles de lo que le contábamos en titulares, la caída del fondo E de más de 4% en el mes de septiembre. ¿Cuáles son las proyecciones para este fondo de la mano con la discusión sobre un cuarto retiro de fondos? Lo conversamos en la entrevista de hoy de Agenda Económica. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. 4,35%. Eso fue la caída del fondo E solamente en el mes de septiembre. Es un registro histórico y un reflejo también de cómo la discusión en materia de pensiones, en particular los retiros de fondo, están golpeando al que es el fondo supuestamente más conservador, el menos volátil, pero que acumula enorme caída de más de 12% en los últimos 12 meses. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con la directora ejecutiva de Brain Invest, María Eugenia Jiménez. Gracias por conversar con nosotros, María Eugenia. Buenos días. Gracias a usted, Sebastián. María Eugenia, ¿qué es lo que explica esta caída tan fuerte en el mes de septiembre para el fondo E, superior al 4,3%? Principalmente la discusión del cuarto retiro, creo yo, es lo que más inestabilidad le ha dado al sistema financiero. Las personas, tanto inversionistas internos en Chile como extranjeros, ven que las políticas públicas no van en un buen camino, y eso va a significar que tanto las compañías de seguro como las AFP van a tener que vender parte importante de lo invertido, y por lo tanto todo lo que es renta fija pierde valor. Los inversionistas reaccionan con anticipación y por lo tanto ellos van vendiendo sus posiciones. Eso hace que compren dólares e inviertan afuera. María Eugenia, ¿podemos ser un poco más específicos para que nuestra audiencia entienda qué es lo que efectivamente impacta en la renta fija y de qué manera entonces eso golpea al fondo E? El fondo E tiene principalmente cerca de un 91% en inversiones en Chile, de los cuales el 88% es solo renta fija. ¿Ya? La valorización del valor de la cuota, que es cómo se valoriza el fondo de pensiones, es diariamente y tiene que ver con el precio de cada instrumento en el cual se encuentra invertido. Si ese instrumento vale menos, mi papel es más enredado, pero porque es al contrario. Si lo que yo puedo comprar con 1 millón de pesos, con 100.000 pesos, compro más cantidad, el que ya está invertido hace una pérdida. Perfecto. Se valoriza en un menor valor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hoy día, si un inversionista quiere... Es lo que le va a pasar a las pymes probablemente. Las grandes empresas hasta hace poco tiempo emitían deuda. En vez de ir a un banco y pedirle plata, ellos decían, yo voy a pagar esta deuda si me prestan plata a tal cantidad de años y voy a entregar una rentabilidad de tanto. Y había mucho poder de compra, tanto las AFP como las compañías de seguro. Hoy día eso ha disminuido, por el contrario, hay más ventas, ¿no es cierto? Nos enfrentamos en el corto plazo a una mayor venta. ¿Qué es lo que ocurre? Hay tanta abundancia de venta de instrumentos para poder pagar los retiros que el inversionista que va a prestar la plata se da el lujo de pagar menos. Y por eso que al valorizar los instrumentos que están invertidos, pierde valor. María Eugenia, habíamos visto caídas fuertes acumuladas en lo que va del año. Para el fondo E en particular, ¿no? Y se esperaba de alguna manera el impacto que tuviera la discusión del cuarto retiro.
¿Tú crees que esto de alguna manera ha sido como una bola de nieve? En el sentido de que cada discusión va generando un impacto todavía más fuerte, porque el hecho de ver en un solo mes una caída de esta magnitud es realmente dramático para los que están en el Fondo E. Así es. Lo primero es que no solamente hay inversionistas en los fondos de pensiones, también hay inversionistas en la banca en general, los fondos mutuos y otro tipo de fondos que se crean. Cuando el inversionista pequeño, mediano, grande, ve que estamos frente a un cuarto retiro, sabe que va a perder valor. ¿Y qué es lo que ocurre? Salen de esos fondos, compran dólares y toman posiciones extranjeras. Lo otro que ha afectado mucho y por qué hay un salto importante es que el Banco Central subió la tasa, y la razón del Banco Central de subir la tasa es controlar la inflación. ¿Y por qué ocurre una mayor inflación? Porque hay más personas consumiendo distintos tipos de bienes. Claro. Al haber escasez, porque se produce escasez, suben los precios. Y ese es un efecto que es muy malo para las personas con un presupuesto restringido, porque significa que su sueldo o lo que obtiene mensualmente va a poder comprar menos aquello que es básico para poder solventar sus gastos. Sí. María Eugenia, por lo tanto, si esto está amarrado fundamentalmente a las expectativas que hay en el mercado, no tenemos garantía de que esta caída en el Fondo E vaya a detenerse en el corto plazo, ¿no? No. Si los comentarios de los senadores empiezan a cambiar, porque recientemente ayer lo que ocurrió fue que varios dijeron que pasaron de decir que no a una reflexión. Exacto. Y eso trae más inestabilidad. Si ese discurso o esa opinión comienza a cambiar y el mercado lo interpreta como una mayor probabilidad de que no se apruebe, va a tener mayor estabilidad el mercado de renta fija. Lo otro importante destacar es que el Fondo E no es un fondo por el cual las personas deben estar, es optativo. Las personas cuando cumplen 55 años, en el caso de los hombres, 50 años en el caso de las mujeres, si no eligen fondo, la administradora lo cambia al fondo que le corresponde por edad y es el D. Las personas que están en el E fue porque ellos eligieron estar en ese fondo. Ajá. Ahora, de todas maneras, hacer una modificación ahora y cambiarse, salir del E, por ejemplo, significa hacer la pérdida de todo lo que ha caído el fondo. Pero resulta que la renta variable en algún momento va a rentar algo más. Entonces, no necesariamente hay que seguir en renta fija, porque nosotros tenemos un problema de país. Nosotros tenemos muchas variables que se están dando en este momento. Sí. Están las elecciones. Entonces, es una revoltura donde lamentablemente es así, porque un día se da una opinión, otro día otra distinto, y todo induce a que el día de mañana las AFPs podrían eliminarse, los fondos, algunos hablan de que los fondos van a ser expropiados. Hay mucho más personas que antes que quieren pensionarse por una manera de proteger sus ahorros. Claro. Y obviamente que eso trae inestabilidad. Entonces, mantener casi el 91% de toda su plata ahorrada en Chile, porque se invierte en Chile, es un mayor riesgo. Y por eso es mejor subirse uno o dos fondos de acuerdo a dónde está ubicado. Vamos a ver cómo sigue la discusión en el Senado esta semana sobre el cuarto retiro y el impacto que en definitiva tenga ahí también en los multifondos. María Eugenia, gracias por conversar con nosotros. Buen día. Buenos días. Bien, 8:28, estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales. Mario Arriagada en Conexión Global. Que tengan buen día.